Hace unos días, Jonathan Orozco, el ex guardameta de Rayados, fue detenido en la ciudad de Torreón debido a un problema legal pendiente que se arrastraba por un accidente de tránsito. Para hacer el cuento tan largo estamos bien, gracias a Dios. Fue un tema de un choque que fue hace 2 años. No se llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado. Tras esto nos dimos cuenta que de verdad son varios los jugadores que tienen algo muy peculiar en común: pisar la Liga MX y la cárcel. Tanto así que podríamos armar un 11 bastante competitivo, que ya lo estarían envidiando varios equipos actuales de la Liga MX, pues ya sea por cosas tan graves como estar relacionados con cédulas criminales muy peligrosas. La PGR y la Secretaría de Hacienda iniciaron el proceso de investigación contra Rafael Márquez. Para ello, se ordenó en México el congelamiento de sus cuentas bancarias. Un simple percance de tránsito, o incluso ocasiones donde hay víctimas, y estos sujetos aún siguen sin su libertad. Un juez ha determinado que el exfutbolista Omar Bravo seguirá en prisión al menos por 6 meses. Por eso, vocerianos, hoy con ustedes, el 11 ideal de Prisioneros FC, con todo entrenador y hasta dueño del equipo. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, hay que aclarar que este gran 11 está considerado con la regla exclusiva que debieron jugar en el fútbol mexicano para después pisar la cárcel, aunque sea un día, como es el caso de Jonathan Orozco, el cual en este 11 será banca, y no necesariamente por calidad, pues a Rayados le dio 2 títulos de liga y 3 Conca Champions, números infinitamente superiores a los del portero titular. La razón, los motivos del por qué sigue en prisión son bastante turbios. El portero Omar El Gato Ortiz, uno de los personajes más mediáticos desde su detención, debutando en Rayados y teniendo en distintas etapas con equipos como Celaya, Necaxa, Atlante y el club donde indiscutiblemente más se le recuerda, los Jaguares de Chiapas. Viene Mancilla, pierna derecha, tiro, el arquero, El Gato Ortiz rechaza, desaprovecha el tiburón la oportunidad de oro. Se podría decir que fue en Jaguares donde el Gato vivió la mejor etapa de su carrera, pues firmó una temporada de ensueño en el Clausura 2004, recibiendo 20 goles en 19 partidos y clasificando por primera vez en la historia de la franquicia al club de la liguilla. Pero después de salir de Chiapas le costó mucho encontrar estabilidad. Nunca pudo hacerse de la titularidad indiscutible en Atlante y Rayados, porque aunque fue campeón con los regios, este era banca precisamente de Jonathan Orozco, lo que son las cosas. Un año después empezaron los problemas en su carrera. Salió positivo en esteroides, provocando una suspensión de 2 años en lo que se le inhabilitó de jugar fútbol profesional. Son 2 sustancias que me recomendaron y que en ningún momento yo pensé que fuera a causar este daño. Pero sí quiero que la gente sepa que... 2 años después, precisamente, cuando estaba a punto de cumplir la suspensión, se preparaba para volver a las canchas y fue relacionado con el cártel del Golfo, cumpliendo distintos roles en la organización. Inicialmente había empezado como un simple informador de sectores, pero de a poco lo fueron involucrando más en el negocio, como la distribución de drogas que él consumía, y se declaró culpable del uso de cocaína. Y la cereza del pastel terrible fue que se involucró directamente en el de 3 personas, cobrando hasta 200,000 pesos por hacer el trabajo, ganándose una condena de 75 años de prisión. Y Omar Ortiz Uribe, el Gato, exportero de los Rayados de Monterrey, recibió una sentencia de 75 años. Omar está preso en Cadereyta, apenas lleva 13 años de los 75 que debe cumplir. Hace unos pocos se hizo viral una golpiza que sufrió en una redada, y honestamente luce complicado que llegue a salir de prisión, pues por los delitos que cometió básicamente es una cadena perpetua. O sea, para mí el fútbol fue una etapa que ya quedó atrás. Como todo lo de mi proceso también ya quedó atrás. Yo ya no revivo las cosas las cuales viví anteriormente, sino que ahora me enfoco en lo que viene para mí en las manos de Dios. Lateral derecho Dani Alves. En el verano del 2022, Pumas sorprendió a todos rompiendo el mercado con una bomba muy mediática, pues contrató al histórico jugador Dani Alves, quien acababa de culminar su segunda etapa con el FC Barcelona. La universidad es la unión de la sociedad, donde todos pueden soñar, no importa cuánto hay en la cuenta o en qué mansiones vive. La universidad está hecha para que la gente pueda soñar, para que la gente pueda luchar por lo que sueña. A sus 39 años de edad sería muy poco lo que podría aportarle al club dentro de la cancha. Sin embargo, mediáticamente seguía siendo una apuesta muy atractiva. La venta de camisetas con el 23 de Dani se disparó y por ello la propia marca Nike cubrió parte del salario. Alves disputó 2 encuentros, todos ellos como titular y sin salir de cambio en ninguno, lo que generó mucha polémica ya que se hablaba
señalaba que, como parte de su contrato, el brasileño había estipulado ser titular y no ser sustituido para poder asegurar su presencia en la convocatoria de su selección para el Mundial de Qatar 2022. Curiosamente, Pumas solo ganó un partido de esos 12. Dani, la gambeta, el juego bonito aparece, mete servicio, primer palo, remate. Sin embargo, el sueño duró muy poco, pues aún con contrato vigente con Pumas, en enero del 2023, fue acusado de violación en una discoteca de Barcelona, por lo que ya ni siquiera pudo regresar a México. Donde esta mañana fue detenido el futbolista brasileño Dani Alves, que realizó la denuncia el 2 de enero pasado. El hecho denunciado habría ocurrido el 30 de diciembre. Había aprovechado las vacaciones decembrinas para regresar a España y reencontrarse con un amigo. El plan original era regresar a los primeros días de enero del 2023 para reportar con Pumas. Sin embargo, debido a su detención, ya ni siquiera pudo recuperar su libertad en todo lo que restó del año y en febrero del 2024. 13 meses después de haberlo aprendido, fue condenado, recibiendo una sentencia de 4 años y medio. Fue condenado a 4 años y medio de cárcel. El tribunal que lo condenó, además, le impuso 5 años adicionales de libertad vigilada, orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio. A estas alturas estaba más que claro que con 41 años, Dani estaba totalmente retirado del fútbol profesional, y de hecho Pumas interpuso otra demanda en su contra por incumplimiento de contrato, ya que le habían pagado anticipadamente todo su sueldo, y aunque en 2025 llegó a un acuerdo con la víctima y quedó absuelto del caso, sí que tuvo que indemnizar a Pumas por no haber regresado al club, que por cierto, es dinero que todavía no paga. Dani Alves pagó una fianza de más de $1 millón y salió de prisión. El futbolista brasileño salió este lunes 25 de marzo de una prisión en Barcelona donde estuvo por más de un año. Defensa central, Aurelio Rivera. El coreano, un zaguero central férreo, de esos que ya no hay, pues en aquella época del fútbol más rudo, este tipo de defensas eran imprescindibles. El coreano tuvo un boom mediático en el fútbol mexicano entre mediados de los años 80 y principios de los 90, jugando para equipos como Tampico Madero, Cruz Azul y Puebla. Esta acción en la que va por detrás y con todo sobre Misael, pierde la cabeza Aurelio Rivera, una jugada muy violenta. Tal parece que la polémica fue algo que siempre persiguió la carrera de Aurelio, pues aunque no fue muy larga, sí que tuvo 3 episodios que lo marcaron definitivamente. El primero, en la selección juvenil que fue a Guatemala y del cual surgió el escándalo de los cachirules, pues el coreano era uno de los que estaba haciendo trampa, sobrepasando por 7 años la edad requerida. Y empiezo a ver que Aurelio Rivera, que José Luis Mata, que Gerardo de la Fuente, que tenían casi 6 o 7 años más realmente de los que estaban compitiendo. Lo peor es que el anuario decía la Real. Pero el escándalo que verdaderamente impactó no solo su carrera, sino su vida misma, fue cuando en 1996 atropelló a un par de ciclistas en la ciudad de Puebla por estar en estado de ebriedad, hecho que le valió ser detenido y ser condenado a 6 años de prisión. Lamentablemente la impunidad pregonó en este caso, pues pese a que se trató de un doble homicidio imprudencial por venir alcoholizado, el coreano estuvo poco menos de 2 años tras las rejas, y pese a que la condena era de 6, se sacaron de la manga por buena conducta, así que quedó libre en 1997, no solo recuperando su vida, sino incluso su carrera futbolística, pues inmediatamente que abandonó la cárcel regresó a jugar con el Puebla, uno de los casos más escabrosos que encontraremos en este video, pues la justicia claramente tuvo un precio que el coreano pagó de contado. Defensa central, Rafael Márquez. De todo el top, este es el único jugador que no pisó tal cual la cárcel, pero no por eso le fue tan bien, ya que llevó un litigio muy delicado en plena época mundialista. Y es que en el 2017 el Departamento de Tesoros de Estados Unidos relacionó a Rafael Márquez con el crimen organizado como prestanombres para lavado de dinero. Rafa Márquez acusado de relaciones con el narcotráfico. El futbolista mexicano es una de las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos contactos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández. Rafa en ese momento estaba en el ocaso de su carrera y a punto de cumplir el sueño de disputar su 5ª Copa del Mundo, fungiendo incluso como capitán, por lo que no le quedó de otra que salir a dar la cara en una rueda de prensa dentro de las instalaciones del propio Atlas para negar tajantemente cualquier vínculo con la delincuencia organizada. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización, con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Hoy en día es mi partido más difícil, intentaré esclarecer todo esto. En realidad Rafa nunca pisó la cárcel, pero sí que sufrió
en carne propia el rigor de las sanciones del Departamento del Tesoro, pues todas sus cuentas fueron congeladas. Pero ¿cómo llegó el nombre de Rafa Márquez a ese organigrama? El propio narcotraficante Raúl Flores Hernández confesó frente a las autoridades estadounidenses que tenían una amistad de más de 20 años con el Kaiser, por lo que incluso se asociaron en varios negocios. Raúl Flores Hernández declaró al Departamento del Tesoro. Dijo tener una amistad de más de 20 años con el futbolista y haber realizado en ese tiempo diversos negocios con él. Esta relación de narcos y jugadores no es nueva, solo hay que recordar aquella famosa foto de Jared Borghetti con uno de los Arellano Félix, justo el día de por el famoso chino Anthrax, otro capo también ya abatido. Sentada vestida de rojo se observa a la esposa de Rafael Arellano, Rocío del Carmen Lizárraga. En la misma mesa se ve al exfutbolista mexicano Jared Borghetti. La Federación Mexicana movió el cielo, mar y tierra para que la FIFA le permitiera a Rafa Márquez disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018, siendo que por reglamento debía ser inhabilitado. Y finalmente se llegó a un acuerdo, aunque era surreal ver al capitán de la selección entrenar con indumentaria que no tenía ni un solo sponsor publicitario de los patrocinadores del tricolor, pues su sola presencia recordaba a esa famosa foto donde se le ve vinculado al crimen organizado junto al cantante Julián Álvarez. Aún así disputó el Mundial, demostrando que México sigue teniendo por ahí uno que otro favorcillo en Zurich, Suiza. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos corrigió y sacó de la lista negra de lavadores de dinero a Rafa Márquez. Lateral izquierdo, Rodrigo Huescas. Sabemos que no es su perfil natural, pero no deja de ser lateral. Tampoco por eso dejó de pisar la cárcel. Por eso para esta posición ponemos a Rodrigo, quien apenas este año enfrentó a la ley danesa por conducir a exceso de velocidad. Este incidente ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando el canterano de Cruz Azul fue sorprendido circulando a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora en una zona límite donde es de 50 kilómetros por hora. Posiblemente si estuviera ocurrido en México, pudo haber aplicado un bofo bautista y no estaría en esta lista. Pero en Dinamarca, la ley es la ley, y el chistecito le costó una condena de 20 días más una multa económica. Fue condenado en Dinamarca a 20 días de prisión y una multa económica por conducir a exceso de velocidad. De hecho, por cumplir su condena de 20 días, no pudo asistir con la selección mexicana a la Copa Oro, y el propio Javier Aguirre terminó exhibiéndolo públicamente, dando una lección de que nunca se deja de ser seleccionado nacional, y por ende, lo que hizo no iba acorde para alguien que representa a México. Intento ser congruente, he pedido seriedad, 365 días, 24/7, tenemos que predicar con el ejemplo. No hizo nada que puede suponer grave, a mí me han multado un par de veces ya en Europa mismo, en España, por exceso de velocidad, pero las leyes son las leyes y hay que respetarlas. Mediocampista Ramón Ramírez. Para el mediocampo arrancamos con una leyenda del Guadalajara y figura de la Liga MX, sobre todo en la década de los 90. Ramón Ramírez marcó su vida para siempre el 12 de diciembre del año 2000, cuando se dirigía al aeropuerto de Guadalajara para una concentración de la selección mexicana. Sin embargo, el destino le tenía preparado otra sorpresa, pues su camioneta se terminó impactando con un vehículo particular, causando directamente la muerte de 4 personas. Impacto que fue recibido por un automóvil en el que viajaban 4 personas, un matrimonio y sus 2 hijos. El auto quedó partido en 2 prácticamente. Obviamente todo había sido un accidente, pero al haber pérdidas humanas, la fiscalía tomó el caso de inmediato, y algo que complicó más las cosas fue que la familia de los fallecidos exigían una indemnización económica. Después empezaron los pleitos entre la familia de los fallecidos, todos querían dinero, todos querían pelear con Ramón una reparación del daño. Se tuvo que definir todo en tribunales. Todo el proceso judicial demoró poco más de 2 años, hasta que en 2002, tras pagar una fianza, el entonces jugador de Chivas quedó absuelto, aunque hasta la fecha mucho se sospecha que las formas en las que lo consiguió, pues así como el coreano Rivera, no faltó quien dijo que arregló muy fácil la situación por su carácter de ídolo de la ciudad. En febrero de 2002, el juez 10º de lo penal, Armando Espinosa Niño, adscrito a Puente Grande, declaró que no existían elementos contundentes que señalaran a Ramón Ramírez como responsable directo de la muerte de la familia en aquel accidente de tránsito. Ramón hasta la fecha ha sostenido que realmente él no provocó el impacto y que más bien lo chocaron a él, en lo que terminó en un trágico accidente. Y yo la realidad es que digo, yo no choqué, a mí me chocaron, que es diferente, ¿no? Esas son las circunstancias. Ese es mi argumento, porque yo no invadí ningún carril, yo no rebasé a nadie, yo venía por mi carril, había un retorno, había neblina, entonces pues a mí inesperadamente me sale un coche, pega contra mí, entonces esa fue mi película. Ya después todo lo que salió, pues yo lo tengo que entender por ser figura pública.
Mediocampista Gonzalo Farfán. Este es uno de los ídolos olvidados con el paso del tiempo por las nuevas generaciones, y es que el experimentado mediocampista mexicano ganó en total 4 títulos de liga con América, pero eso no fue todo. En su palmarés también tiene 4 Conca Champions, una Interamericana y 2 campeón de campeones, todos con la camiseta azul crema. Cabezazo de Rodón Farfán. Vean qué golazo enorme. Gonzalo jugó al fútbol de manera profesional del 81 al 96, sin embargo cuando ya era un ídolo de nuestro balompié, ocurrió algo que cambió su imagen para el resto de la historia, ya que en 1997 provocó un accidente en la capital al manejar en estado de ebriedad que le costó la vida a 2 personas. Quien en diciembre de 1997 conducía su auto con aliento alcohólico, no en estado de ebriedad, según el Ministerio Público, que abordó el hecho en el que el exjugador y director técnico americanista arrolló a 3 personas que lamentablemente perdieron la vida cuando hacían labores de zanjas para una línea telefónica en la colonia Chimalistac. Curiosamente, Farfán ha dado cientos de entrevistas e incluso ha trabajado en medios de comunicación como Fox Sports, pero jamás ha querido hablar al respecto de su pasado, el cual se resolvió mágicamente con una multa de 300,000 pesos, pese a que al día de hoy sigue cargando en su espalda con la pérdida de inocentes. Quien según testigos manejaba exceso de velocidad fue detenido por lo sucedido, pero pagó una fianza de casi 300,000 pesos de indemnización para reparar el daño. Mediocampista Cabrito Arellano. De todos los de este gran 11 de Prisión FC, es el único que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Todo comenzó en 2017, cuando se hizo una denuncia formal en contra de Jesús Arellano, mejor conocido como El Cabrito, realizada por su propia sobrina, que en ese momento era menor de edad, solamente tenía 16 años. Que tiene una orden de aprehensión que dictaminó un juez de San Nicolás de los Garza, presuntamente por una violación. Acusado Jesús Arellano Alcocer, una violación a una sobrina que se presume tiene 16 años. Inicialmente el Cabrito buscó ampararse, pero el tipo de delito no procedió, y fue tanta su desesperación que optó por huir, llegando a estar durante 2 años prófugo de la justicia. Pues apenas un año después de que esta terrible noticia se dio, las autoridades, tras realizar varias investigaciones, comenzaron a buscar al jugador, pues se había puesto una orden de aprehensión en su contra por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. Hasta que finalmente en mayo del 2019 fue detenido en su propio domicilio de Monterrey, ingresándolo inmediatamente al penal de Topo Chico. Cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por el delito de detenido este sábado aquí en Monterrey Jesús El Cabrito Arellano. Déjame decirte que el ex mediocampista de los Rayados se encontraba prófugo de las autoridades desde el 2017. Tras este proceso, los abogados del famoso Cabrito probaron su inocencia y fue dejado en libertad en mayo del 2019, luego de que una jueza dictara que no había pruebas suficientes para demostrar la acción de la que se le acusaba. La liberación de Jesús El Cabrito Arellano causó sorpresa a las autoridades, por lo que el vicefiscal Luis Enrique Orozco dijo que se planea presentar una impugnación. Sin embargo, tan solo unos meses después, nuevamente fue citado, ya que la parte acusadora mostró pruebas nuevas y por ello lo mandaron a citar. Además de que el primer tribunal colegiado en materia penal de Nuevo León consideró que el primer juez no utilizó la perspectiva de género, además de minimizar las declaraciones de la víctima, por lo que nuevamente se giró una orden de aprehensión en contra de él. Lamentablemente, Jesús Arellano ignoró el llamado, por lo que de nueva cuenta está prófugo de la justicia, sin saber absolutamente nada de él desde entonces. Así es, el Cabrito Arellano, ese gambetero, no solo ha sabido burlar a sus rivales en la cancha, también a la justicia, pues ya lleva 5 años prófugo y nomás no lo encuentran. Sigue el Cabrito Arellano prófugo de la justicia. Y se complica la situación para el exfutbolista de Chivas, Jesús El Cabrito Arellano. Extremo izquierdo Renato Ibarra, uno de los casos más frescos en el fútbol mexicano, pues el impacto de la noticia de lo que Renato fue capaz de hacer en marzo del 2020 cimbró no solo al América, sino a todo el fútbol mexicano, pues el entonces jugador de las Águilas fue acusado de agresión en contra de su esposa embarazada. Quien grita es Renato Ibarra, el mediocampista del América. El video fue grabado por su esposa, quien lo acusa de agredirla. ¡Que grabe! ¡Que grabe! ¡Que grabe! Ella se escondió en el armario para defenderse de los golpes. Lucely Chalá en ese momento tenía 12 semanas de embarazo y acusó de haber sido golpeada, jalada del cabello y azotada contra la pared, por lo que tuvo que ser internada en una clínica de la capital, en donde confirmaron un desprendimiento de placenta del bebé. Llegó con rasguños en el tórax de diferentes tamaños, que llegó con moretones. La médico legista confirma también que la señora Chalá tuvo un desprendimiento de placenta, aunque no se especifica
si eso fue provocado por los jalones que supuestamente recibió. La noche del 5 de marzo del 2020, Renato y sus dos hermanos fueron detenidos acusados de intento de y a partir de ahí comenzaron las especulaciones de lo que vendría para él, pues legalmente podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión. Y de último momento, Renato Ibarra fue trasladado al reclusorio norte, donde continuará su proceso en prisión preventiva y será puesto a disposición de un juez, quien dictaminará lo consecuente. Sin embargo, fue su propia esposa la que retiró los cargos en contra de Renato. La razón, una casa de millones de pesos fue suficiente, provocando que lo dejaran en libertad inmediatamente, quedando un sabor agridulce de este caso, pues pudo sentar un precedente muy importante que solo quedó en anécdota. Renato Ibarra salió del reclusorio oriente de la Ciudad de México la noche de este jueves, todo después de que se desligara de procesos judiciales. El caso del futbolista ecuatoriano dio un giro después de que su pareja, Lucely Chalá, dara de las declaraciones que había dado a la fiscalía previamente. Delantero Joao Malek, en junio del 2019, terminó con la vida de una pareja recién casada, todo por ir manejando exceso de velocidad y en claro estado de ebriedad. Un Mustang conducido por el futbolista Joao Malek los impactó por la parte de atrás mientras circulaban sobre Avenida Tepeyac. Los familiares de los novios aseguran que Malek viajaba bajo los influjos del alcohol. Malek en ese momento tenía 20 años de edad y era considerado una de las promesas del fútbol mexicano, pues a pesar de ser tan joven ya estaba haciendo un proceso en Europa, teniendo una primera etapa con el Porto B y en el momento del accidente formando parte de la filial del Sevilla en España. Sin embargo, una noche de parranda fue suficiente para que el mexicano de ascendencia nigeriana lo echara todo a perder. Este fin de semana en Zapopan, Jalisco, una tragedia, una pareja de recién casados automovilístico en el que se vio involucrado el futbolista Joao Malek, que actualmente militaba en las divisiones inferiores del fútbol español. La condena que recibió fue de 3 años, 8 meses y 15 días de prisión. Sin embargo, como en casi todo el video, tuvimos otro caso de justicia agridulce, pues realmente el jugador mexicano solo pasó 18 meses tras las rejas, recuperando la libertad condicional al cabo de 1 año y medio. Y si ya de por sí la condena parecía bastante corta por el hecho de acabar con la vida de 2 inocentes, el hecho de solo pasar unos cuantos meses tras las rejas definió lo que es el sistema actual de justicia mexicano. Ya cumplió con todos los requisitos, Magda, como fue el pago de la reparación del daño, una fianza por su libertad que le ordenó el Tribunal de Enjuiciamiento, que fueron 10,000 pesos. También reunió el requisito que marca la ley de que la pena a la que fue, condenado no rebasara los 4 años de prisión. También se cumplió. También mostró una carta de su modo honesto de vivir. Delantero punta Omar Bravo. Y acompañando a la joven promesa, ahora tenemos al hombre del momento, Omar N. Nunca se caracterizó por ser problemático. Era por mucho un jugador modelo, que tiene el récord de más goles en el club de sus amores, Chivas, pero actualmente se encuentra tras las rejas. Que ya tenía algunos 7, 8 años viviendo con él y que esta conducta que realizaba el futbolista la venía haciendo desde hace 6, 7 años. Ceci y Omar estuvieron juntos desde que este decidió retirarse de las canchas en 2020, coincidiendo perfectamente con los tiempos establecidos por la Fiscalía de Jalisco, quienes apuntan a que los empezaron en 2019, cuando la víctima, hija de Ceci, tenía solo 11 años. La víctima no es hija de Omar Bravo, y el abogado asegura que la menor y su madre acudieron inmediatamente a levantar la denuncia en cuanto la niña confesó lo que pasaba. Sin embargo, varios medios han dicho que realmente la madre, al enterarse, no le creyó a su hija, por lo que básicamente obligó que la menor tuviera que buscar pruebas para que la señora se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, y dichas pruebas son las que hoy lo tienen en un reclusorio de Jalisco. Pues al parecer la niña llevaba tiempo quejándose y tuvo que grabar un mensaje, y ese es el caso que se da lamentablemente muy seguido en este país, ¿no? Se dice que en total hay más de 40 fotos, además de un par de videos, los que fueron presentados ante las autoridades como pruebas. Omar tuvo con la menor, a la que a día de hoy tiene 17 años. Entregó 42 fotografías, 2 videos y diversos testimonios de todo lo que estaba ocurriendo. Sí, ella documentó todo. Si esto es verdad, estamos hablando de un sistemático por más de 6 años, en lo que en palabras del abogado la tiene amenazada e incluso pagada. La forma de obligarla a tener esa o de permitir que ella que se realizara esos actos era medio advirtiéndole que si no, no le iba a ayudar ya a su mamá,
que ya no iba económicamente a apoyarlas, inclusive hasta ciertas ofertas económicas. La denuncia se levantó de manera formal el pasado martes 30 de septiembre, pero no fue hasta el sábado 4 de octubre que las autoridades capturaron a Omar, llevándolo inmediatamente al penal de Puente Grande en El Salto, Jalisco. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha dado a conocer que alrededor de las 18:30 horas tiempo del centro de México fue detenido en Zapopan, donde radica, donde vive. Bueno, en este momento lo tiene incluso en traslado hacia Puente Grande, Jalisco, ¿no? Donde, bueno, Omar tendrá que comenzar a comparecer y además hacer una defensa de esta acusación. Su hermana días después dio una conferencia de prensa asegurando que esto fue una trampa y la familia solo busca dinero, pues el cuñado les debe 6 millones de pesos. Actualmente Omar se encuentra en pleno proceso y se espera que para febrero o marzo se dicte definitivamente sentencia, ya sea a favor o en contra. Por lo pronto el delantero ya está siendo borrado de la historia del rebaño. Como entrenador podemos poner sin problemas al Miguel Herrera de Temu, o mejor conocido como el güey que escucha atentamente tus reclamos. Efraín Juárez también pisó la cárcel, pero colombiana, mientras era entrenador del Atlético Nacional. Sin embargo, en plena pregunta de un reportero, un grupo de agentes de la policía local se presentaron para detenerlo y llevarlo a rendir declaración ante lo sucedido. Juárez fue detenido por la policía colombiana al salir del estadio. Según esta versión, sus gestos eufóricos hacia la afición contraria fueron interpretados como provocaciones, que generaron tal revuelo que aficionados intentaron invadir el campo. En medio del caos, la policía habría considerado necesario llevarlo a declarar, acusándolo de incitar a la violencia con su festejo. Aunque técnicamente no pisó la cárcel, sí que la foto de él arrestado por policías lo llevará por el resto de sus días, y todo por efusivo. Todo el Wima Fútbol y buen play. Carlos Antonio Vélez lo analiza. Chiqui Marco oficialmente será el árbitro representante del Prisión FC. Hace aproximadamente 2 años, el ex silbante Chiqui Marco ya había sido detenido bajo acusaciones de violencia intrafamiliar contra su esposa. En aquella ocasión, su aprehensión fue momentánea, logrando su libertad casi de inmediato. Y estas son noticias que no me gusta dar, pero se las comparto. El exárbitro del fútbol mexicano Marco Antonio Rodríguez, Chiqui Marco, fue vinculado a proceso por un juez de la Ciudad de México. Ese antecedente fue clave, y se dice, este güey otra vez amenazó a su ex esposa, por eso la reanudación y el avance del proceso legal que ya estaba bajo escrutinio. Sin embargo, el exárbitro no se presentó a la audiencia obligatoria. La jueza confirmó que Marco Antonio N. y su defensa fueron debidamente notificados. El abogado de la víctima, Marco Chávez Vaca, explicó que la contraparte había solicitado una reconducción del proceso, lo que hacía obligatoria su presencia en la audiencia. Sin embargo, tras esperar más de 1 hora, el exárbitro nunca llegó. Y de inmediato se giró la orden. Y ojo, muchas notas lo dan por preso, pero la realidad es que aún no sucede. Aún así, se ganó su lugar en el Prisión FC. Ya traes la doble tarjeta amarilla encima de ti, pero esta doble tarjeta amarilla que traes es por la reiteración de las conductas que se te están acusando de familiar en contra de tu expareja. Va a ser la cárcel por conductas reiteradas en contra de la seguridad de la víctima. Y solo para cerrar con broche de oro en este Prisión FC, el dueño del equipo tuvo varios nombres, pues este video podría sin duda durar 4 horas, si nos ponemos a dar todos los candidatos, desde Emilio Maurer, Carlos Ahumada, Fidel Curi y por supuesto el mejor y ganador del puesto, Billy Álvarez. Por más de 2,000 millones de pesos, 2,257 millones de pesos, así como la utilización de facturas apócrifas. No solamente está el acusado, sino que hay una serie de personas, en total son 9 las personas que están relacionadas con estos delitos. El expresidente de la cooperativa Cruz Azul es toda una fichita, que sin duda, así como larga y perturbadora su lista de delitos, así lo increíble es que una persona octogenaria durara tanto tiempo prófugo de la justicia, y que mejor Faitelson pudiera dar con él. ¿Vive Billy Álvarez con miedo? Yo vivo con preocupación por mi gente. Como podrán ver, este equipo ya lo quisieran varios de los clubes que actualmente militan en la Liga MX. Déjame aquí abajito cuál de todos los equipos morirían por este tremendo 11.